tratemos de, yo sé que algunos súper manejan estos temas, otros no tanto, pero la idea es que hagamos una puesta en común de esta temática que para nosotros es muy importante. Nosotros vamos a trabajar con una metodología en toda la materia de diseño. ¿Qué quiere decir de diseño? Dado un problema, una especificación, vamos a tratar de hacer un modelo de esa especificación y a partir de ese modelo vamos a tratar de llegar a su implementación representándolo de alguna forma a ese modelo y a esa especificación. Y una de los modelos matemáticos para representar una especificación es la máquina de estado finito. La mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a hacer son secuenciales. Son sistemas que tienen memoria, son sistemas que siguen una secuencia de etapas, son sistemas que se van implementando por etapas. Cuando ocurre un evento pasa a la siguiente etapa y así sucesivamente. El orden en el que ocurren los eventos se torna importante en los sistemas secuenciales. Si uno implementa un contador, tenemos que tener en cuenta el orden. Si uno implementa una automatización de proceso, tenemos que tener en cuenta el orden. Si uno implementa una cerradura digital, tenemos que tener en cuenta el orden. Si uno implementa una interfaz de comunicación entre dos dispositivos, también es importante el orden en el que ocurren los eventos. Entonces, siempre el orden es algo prioritario para poder comunicar dos dispositivos. Por eso es que es sumamente importante que manejemos los conceptos de máquinas de estado finito. Entonces, para que tengamos una idea de la diferencia de un sistema secuencial con un sistema combinatorio, la diferencia fundamental es que en un sistema combinatorio, los sistemas combinatorios, si uno tiene que definir rápidamente qué es un sistema combinatorio, ¿qué diríamos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es un sistema combinatorio? Rápido, sin pensarlo mucho. Y no está completo eso. Son salidas que dependen de la combinación de las entradas, eso es cierto, pero del valor de las entradas ahora. No de lo que pasó antes con las entradas. Un sistema combinatorio tiene la particularidad que las salidas son funciones directas de las entradas ahora, en este momento. Y no importa en absoluto qué pasó con esas entradas antes. Ejemplo de un sistema combinatorio donde se cumpla esa definición. ¿Qué se les ocurre? Un decodificador. ¿Cómo funciona un decodificador? Esa definición. ¿Qué sería un decodificador? Un decodificador es un dispositivo, es un sistema combinatorio de mediana escala de integración, donde dependiendo del código binario de la entrada, se activa una salida decimal, una única salida decimal. Entonces, si a la entrada ingresa el código binario del 5, se va a activar la salida 5 a la salida. ¿Se entiende? Por eso se llama decodificador. Decodifica el código binario de la entrada activando una salida. Y el valor de la salida decimal depende exclusivamente del valor de las entradas ahora. Por eso es un sistema combinatorio. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo de sistema combinatorio. Donde se cumpla esa definición. Un sumador, ¿es un sistema combinatorio? Una ALO, un sumador. A ver, un sumador sería, depende. Depende, no. Depende, ¿de qué depende? Depende si es un sumador serio o un sumador paralelo. Depende de eso.
Si es un sumador serie, ¿se acuerdan cómo era un sumador serie? Un sumador serie, y vamos a ir viendo las diferencias. Un sumador serie tenía el sumador completo acá, ¿se acuerdan? El sumador completo. ¿Qué era un sumador completo? Un sumador completo era un dispositivo que me permite sumar 2 bits y tiene un acarreo inicial y me da como salida la suma, el bit suma y un acarreo final. Eso es un sumador completo y me permite sumar 2 bits, el bit A y el bit B. Cuando yo implemento un sumador suma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdón, cuando yo implemento un sumador serie, ¿qué es lo que estoy haciendo con un sumador completo? Estoy haciendo esto. Ingreso primero el bit A0. Ingreso primero el bit 0. Una vez que he sumado el bit 0, genero el primer bit suma y genero el primer acarreo. Este es el acarreo O0. Después de un instante de tiempo, ese acarreo se propaga acá. ¿Y por qué es importante esto? Porque le tengo que dar tiempo a las entradas que cambie. Entonces, un instante de tiempo después yo voy a poner el siguiente bit. Esto va a ser en el tiempo T0 y esto va a ser en el tiempo T1. Entonces, este bit suma va a aparecer en el tiempo T0. Entonces, cuando sumo en el instante T1, pongo el bit 1, acá me aparece el siguiente bit de suma. Me aparece el siguiente acarreo, que después de un retardo de tiempo pasa al acarreo inicial. ¿Y por qué es importante ese retardo de tiempo? Porque le tengo que dar tiempo, valga la redundancia, a que aparezca el siguiente bit. Y así hasta completar todos los bits. Entonces, el orden está acá, la memoria está ahí. Entonces, eso es un sistema secuencial, donde sí importa el orden en el que ocurren las cosas. Pero un sumador paralelo, si yo no le hubiese puesto esta realimentación, un sumador serie no tiene memoria. Mejor dicho, un sumador completo, que es este, si no le hubiese puesto esta realimentación, no tiene memoria. ¿Se entiende? O sea, si yo lo veo al sumador por sí solo, sin realimentación, este es el acarreo inicial, el bit suma y el acarreo final, eso no tiene memoria. Las salidas van a depender de los valores de A, B y el acarreo inicial y punto. Pero cuando yo lo realimento, aparece la memoria. Y esa es una de las principales características de los sistemas secuenciales, la realimentación. Yo puedo ver, mirando el circuito simplemente y analizando las entradas y las salidas, si hay realimentaciones, entonces eso representa un sistema secuencial. Si no hay realimentaciones, seguramente es un sistema combinatorio. Entonces, un sumador va a ser, ya sea un sumador de n bits, va a ser combinatorio si no hay una realimentación. Si hay una realimentación, como en este caso, ya deja de ser combinatorio. Entonces, la característica principal de los sistemas secuenciales es la realimentación en hardware. Si no hay realimentación, no hay memoria. Entonces, esos son los sistemas combinatorios. Las salidas dependen de las entradas actuales. En cambio, en los sistemas secuenciales, si uno lo ve como caja negra, tiene exactamente el mismo
aspecto que un sistema combinatorio, tiene entradas, tiene salidas, pero hay una diferencia. Las salidas ya no solo depende del valor de las entradas actuales, sino también de la historia de las entradas, del valor de las entradas anteriores. Y esa es la principal característica de un sistema secuencial. No basta ver qué está pasando con las entradas ahora, sino lo que pasó antes. Ejemplo de sistemas secuenciales donde se vea esa historia. Que yo para activar una salida no solo tenga que ver las entradas ahora, sino también tenga que haber, el sistema se tenga que acordar lo que pasó con las entradas antes. ¿En dónde se puede visualizar eso? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Y en dónde está? Porque recordando la entrada que tenía antes, la voy contando y en base a la que tenía antes, la nueva que entra, el número de salida. Claro. Entonces, un contador, por ejemplo, el contador tiene un clock que me marca un incremento de cuenta. Supongamos que sea un contador incremental. Y que tiene una habilitación. Cada vez que esté habilitado, se incrementa la cuenta. Y en un clock, si está habilitado, se incrementa la cuenta. ¿Cuál sería la entrada? Esta X en ese sistema que les estoy mencionando del contador. Que hemos dicho que tiene un clock y tiene una habilitación. ¿Cuál sería la entrada? Esta entrada X. ¿Entienden lo que les estoy preguntando? La habilitación. Si yo tengo un contador, tengo la habilitación acá y tengo un clock acá. Entonces, supongamos que acá tenga los Q, donde veo la salida. Output N-1. Entonces, cada vez que ingreso un pulso, un flanco, supongamos un flanco de subida, si esto es 1, incrementa la cuenta. Si esto es 0, no incrementa la cuenta. Entonces, cuando venga un pulso de reloj, yo tengo que leer la habilitación. En el primer pulso esto va a ser 0. En el siguiente pulso, este va a ser el pulso U, en el pulso U más 1, si está habilitado, solo si está habilitado, esto va a incrementar la cuenta 1. Pero para poder incrementar la cuenta 1, antes tendría que haber estado el 0. En el siguiente pulso, esto va a incrementar la cuenta 2. Pero para poder estar en 2, antes tiene que haber pasado esto y antes esto. No salto de 0 a 2. ¿Se entiende? Entonces ahí se ve la memoria o la secuencia en las salidas. Otro ejemplo. Que no sea un contador. Hay miles. Otro ejemplo. Que no sea un contador. ¿Por qué? Pues ¿dónde está la memoria en un flip-flop? ¿Qué tipo de flip-flop primero? ¿Una latch o un flip-flop? A ver, la respuesta es cualquiera de los dos. Los dos tienen memoria. La latch, ¿se acuerdan que es la celda básica de 2 compuertas realimentadas? Ahí está la realimentación, claramente tiene memoria eso. Y un flip-flop es una celda latch más otras cosas más internamente. Entonces eso también tiene memoria. Están muy electrónicos y me están dando todos los dispositivos. Yo quiero que me den sistemas digitales. No me den un componente, un dispositivo en particular. Quiero que me den sistemas digitales. ¿Qué otro sistema con memoria digital pueden ponerme como ejemplo?
La CPU se implementa, claro, el modelo de una CPU sigue una secuencia de etapas, sí. La rutina de inicialización de un LCD, por ejemplo, chicos, la rutina de inicialización de un LCD también es un sistema secuencial, porque hay que cumplir ciertos tiempos en cierto orden para que se inicialice el LCD. Una cerradura digital, por ejemplo, que yo tenga que poner la contraseña 1, 2, 3, 4 para activar la cerradura, por ejemplo. Entonces, en el caso de la cerradura digital, vamos a borrar un poquito esto. Tenemos la cerradura, tenemos la entrada y tenemos la salida. Y queremos que con la contraseña 1, 2, 3, 4 se abra. Entonces, y cada uno de los dígitos ingresa en serie por acá. O sea, primero va a ingresar el 1 o cualquier dígito, pero ingresa de a 1, en serie. Entonces, para yo abrir la cerradura, tengo que ingresar primero el 1, después tendré que ingresar el 2, después tendré que ingresar el 3, pero en ese orden. Y después tendré que ingresar el 4. Y recién acá voy a abrir la cerradura, o sea, recién acá la salida va a ser igual a 1. Entonces, tiene que ocurrir los eventos en este orden. Entonces, si en cualquiera de estas etapas llega un número que no es el que corresponde, por ejemplo, para salir de aquí y evolucionar esta etapa, tiene que venir el 2. Para de acá pasar acá, tiene que venir el 3. Para de acá pasar acá, tiene que venir el 4. Si de cualquier etapa llega un dígito que no es el que estoy esperando, entonces directamente ese código no es, esa secuencia no es la correcta. Entonces, por ejemplo, lo puedo llevar al estado inicial con cualquier código que no sea el que está esperando. Por ejemplo, pero se ve un orden para que ocurran los eventos. ¿Qué es lo que hace cuando no llegue el dígito correcto? Va a depender de la especificación que hagamos de esa cerradura digital. Hay que especificarlo bien. ¿Se entiende? Entonces acá también se ve el comportamiento secuencial. Entonces cuando uno está trabajando con sistemas secuenciales sincrónicos, para definir el valor de la salida, no solo basta ver el valor de las entradas actuales, sino también tenemos que ver el valor de las entradas anteriores. ¿Cuál es la jerga que vamos a usar en los sistemas secuenciales sincrónicos? Al valor de las entradas actuales le vamos a decir X actual. Al valor de las entradas anteriores, a la historia de las entradas, eso me van a definir un estado interno actual del sistema. Ese sería un estado interno actual del sistema. Entonces, por ejemplo, este estado es un estado interno actual. ¿Y qué significa? Que primero ingreso el 1 y luego ingreso el 2. Estoy en esa situación interna. Y depende de la historia de las entradas, de lo que pasó antes. Entonces yo para estar en este estado interno, antes tiene que haber ingresado el 1 y luego el 2. Entonces, por eso es que la historia de las entradas se lo engloba en una variable que se llama estado interno actual, que define la situación interna del sistema ahora. Un sistema de semáforos, ¿es secuencial?
Una intersección de avenidas, por ejemplo. ¿Cuántas etapas tendría ese sistema secuencial? ¿Ah? 4. 4 etapas. Esas 4 etapas siguen un orden, se van activando en función de un orden. Y es cíclico el funcionamiento. Entonces, si yo tengo activo, ¿cuál sería el orden? Norte-sur, sur-norte, este-oeste o oeste-este. Bueno, dependiendo de en qué orden se van activando, por supuesto. Supongamos que se active primero norte-sur, después sur-norte, después este-oeste y luego oeste-este. Y ahí vuelve a empezar la secuencia. Entonces, si yo estoy en la etapa donde está activo este-oeste, es porque antes se activó sur-norte, la etapa anterior. Entonces el estado interno es este-oeste, y para estar en ese estado interno depende de lo que pasó antes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es que a la historia de las entradas se le dice estado interno actual. Se usa mucho el subíndice U para denotar el instante actual, uésimo. Como acá el orden es importante, lo que está pasando ahora se lo denota con el subíndice U, momento uésimo. Y ese cambio de U lo que denota el orden, el temporal. Entonces U menos 1 es el momento anterior o el flanco anterior, y U más 1 es el momento, U es el momento actual y U más 1 es el momento siguiente. Entonces U denota el orden. ¿Ah? ¿Puede o no haber un reloj? En general, estamos hablando de eventos, orden de eventos. No importa cómo ocurren esos eventos. Esos eventos pueden ocurrir o porque cambia una entrada, o esos eventos pueden ocurrir porque hay una transición de reloj, de cualquiera de las dos formas. No importa. Este orden marca el orden en el que van ocurriendo los eventos, que de alguna forma me producen algún cambio en el sistema secuencial. Entonces, usando esa notación, en un sistema secuencial, la salida es una función de la entrada actual, o sea, la entrada en el momento uésimo, y el estado interno en el momento uésimo. Así leemos esto. Ahora, la salida ahora es una función de lo que está pasando, de la entrada ahora, el valor de la entrada ahora y el valor del estado ahora. Ese es el estado interno del sistema secuencial, no es una entrada del sistema secuencial. Ese está metido acá adentro. Es una variable interna. Y entonces así, dependiendo de quién marca los eventos de cambios en el sistema secuencial, yo puedo tener sistemas secuenciales que son asincrónicos y sistemas secuenciales que son sincrónicos. Nosotros la mayoría de las veces vamos a trabajar con sistemas secuenciales sincrónicos. Esto está relacionado con quién impone el cambio en el sistema secuencial. ¿Quién impone ese orden temporal? Cuando el sistema es asincrónico, el cambio lo impone la entrada. Cada vez que ocurre un cambio en la entrada, ocurre un cambio en la salida, dependiendo del valor de la entrada actual y de la situación interna que tenga el sistema secuencial. Pero ¿quién impone el cambio ese? La entrada. Entonces, acá tenemos un problema, porque si la entrada es ruidosa o hay una componente que nosotros no podemos controlar, puede producir cambios asíncronos en la salida, lo cual es indeseable. Este tipo de sistemas, en realidad hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre las entradas. Las entradas normalmente son variables que vienen de un proceso, variables que tienen ruido, que es por más limpia, por más filtrada que esté esa señal, siempre hay un componente aleatorio de ruido. Entonces, ese cambio aleatorio de ruido me puede afectar en la salida y yo no tengo control de cambios.
Ese es el principal problema, que no hay un control de cambios. Ejemplos de un sistema secuencial asíncrono, en donde no tenga ese control de cambios. O un sistema que no haya control de cambios, cualquiera, más allá si es combinatorio o es secuencial. ¿Qué puede ser? ¿En dónde se ve ese ruido? Bueno, sí. Nosotros en electrónica industrial estamos haciendo una maqueta de un tanque cisterna. Y el problema que tenemos, me parece que es justamente esto, que nosotros tenemos el sensor de presión abajo, y bueno, eso comanda el PLC, el variador y la bombita. Y el problema que tenemos es que cuando el agua cae, produce oleaje dentro del tanque, y el sensor nos manda una señal de error que se va como realimentando cada vez, manda más agua y ese es el típico ejemplo. ¿Entienden el caso? ¿Entienden el caso que está planteando? ¿Cómo era tu nombre? Gabriel. ¿Qué está planteando Gabriel? Eso es algo, pero tremendamente común, que hay una forma de explicarlo, por supuesto. Y son problemas que aparecen en la vida real. En la simulación y en papel no existen. Son problemas que aparecen cuando uno monta un sistema, cuando uno lo instala. Tenemos un tanque y queremos medir nivel. Supongamos que esto sea un fluido, agua, que tiene un oleaje. Y acá tenemos un sensor digital que cuando el nivel del líquido esté por debajo, supongamos que esto sea igual a 0. Cuando el nivel del líquido esté por arriba, supongamos que tenga el valor 1 lógico. O sea, 0 por debajo y 1 por arriba. El problema se da acá cuando el líquido se aproxima a ese nivel, aparece un oleaje. Nunca esa subida es en régimen estacionario. Siempre hay turbulencias. Nunca es, ojalá todo fuera régimen estacionario y subiera todo parejito. No pasa eso en la vida real. Entonces, ¿qué pasa cuando me llego acá? Cuando llego a esta zona. El oleaje hace que la salida, en lugar de ser una cosa limpita así, sea, hasta que paso eso, y hace esto. Algo así les debe estar dando a ustedes. ¿Por qué? Porque eso es un sistema combinatorio puro. ¿Cómo se elimina este fluido? Tengo que agregar de alguna forma memoria. ¿Y qué se agrega para eliminar eso? ¿Ah? Sí, bueno, esa es una forma de agregar memoria. ¿Qué es lo que se usa? Se usa una entrada con histéresis. O sea, se usa un sensor con histéresis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso entonces? Y ahí está la memoria. En lugar de cambiar en este punto, hace el primer cambio acá y el segundo cambio lo hace acá. Entonces, cuando la variación está en ese margen, gracias a la histéresis, ese cambio no se ve en la entrada. Gracias a Dios los PLCs y muchos sensores tienen un control por histéresis que siempre para medir este tipo de señales debería comprar un sensor que tenga un control margen de ruido, un control por histéresis, para eliminar esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto será un H inferior y esto será un H superior. Entonces, en lugar de tener esta señal, cambio, cuando venga el H inferior, cambia.
y se mantiene en 1 todo el tiempo y elimina esto. Y cuando voy al revés pasa lo mismo. Cuando va bajando el fluido va a cambiar en este punto con el H superior. Pasa al revés. ¿Entienden? Entonces hay una histéresis que normalmente son unos pocos milivoltios, normalmente son 300 milivoltios, una cosa así, porque tampoco es un oleaje tan grande, uno trata de mantenerlo más o menos estacionario al nivel del líquido si estamos hablando de un líquido. El caso más desfavorable es tener un líquido, como agua. Entonces, eso se soluciona poniendo memoria que un control con histéresis, una entrada con histéresis. ¿No tenés en el PLC? ¿Estás haciendo con PLC? Sí. ¿No tiene entrada con histéresis? El problema que hemos tenido fue en los últimos días de diciembre y medio que no lo hemos terminado de revisar todavía. Porque sí, pero ¿es entrada digital o analógica? Analógica, me parece que porque el sensor de abajo mide la diferencia de presiones de líquido y bueno, ahí estamos teniendo problemas. Bueno, hay que fijarte si podés hacer un pequeño control con histéresis, con un amplificador con histéresis para eliminar eso. Sí, las personas en la zona, pero tenemos que definir nosotros el nivel de la computadora y en base a ese valor tomar un cierto margen en el cual no actúe la bomba, digamos. Claro, claro, claro. Bien, sigamos. Entonces, habíamos visto los sistemas asincrónicos en donde no tengo un control de cambios, pero ¿cuándo tengo un mejor control de cambio? Cuando los eventos no ocurren cuando cambia esto, cuando se le dé la gana, sino ocurren cuando tiene un pulso de reloj. Y esos son los sistemas secuenciales sincrónicos. Entonces, yo al trabajar con un sistema secuencial sincrónico, ¿qué me aseguro? Que todos los cambios acá en la salida o en el estado interno van a ocurrir cuando venga la transición, solo cuando venga la transición. La entrada puede cambiar todo lo que quiera entre flanco y flanco, y ese cambio en la entrada entre flanco y flanco no va a tener efecto en la salida, porque los cambios solo ocurren con los flancos. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo un mejor control de la salida cuando el sistema es sincrónico. Entonces, por ejemplo, ¿es verdad que esto es un sistema real? ¿Es verdad que los cambios no ocurren en un tiempo cero? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando viene el flanco, los cambios en la salida no son exactamente coincidiendo con el flanco. Hay un delay debido a que estos componentes son componentes reales. Hay una demora, hay una transición a la salida. Pero yo sé que si los cambios son cada segundos, al tiempo 0, 1, 2, 3, 4 segundos, yo me aseguro de leer las señales de salida cuando esté estabilizado. Entonces no voy a leer al segundo, voy a leer al segundo y medio. Voy a darle la mitad del tiempo para que se estabilicen las señales y recién leo la salida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay un mejor control de cambios. Siempre vamos a trabajar con sistemas secuenciales sincrónicos. ¿Alguna duda hasta acá? No todos los sistemas analógicos son asincrónicos. Cuando se pierde el control de los cambios en la salida, diríamos que estamos ante un sistema sincrónico. Por ejemplo, encender un tubo fluorescente. Yo doy la señal de on, eso es un digital puro. Yo doy la señal de on. Un tubo fluorescente, no hablemos de los que no tienen ese parpadeo. Cuando yo doy la señal de on, yo tengo que esperar un determinado tiempo hasta que la luz se prende del todo. Eso es digital puro, pero hay ahí una incertidumbre que yo tengo que darme un margen hasta que se estabiliza la señal de salida. Y es aleatorio el tiempo ese.
¿Entendés? Ahí no tengo control de cambio en la salida. Entonces, en ese caso, prender una luz, eso es un sistema digital directamente. Y no tengo control en la salida. Si yo esa señal de la luz la uso para comandar otro sistema digital, estoy en el horno. Tengo que poner algo para limpiar esa señal de salida. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a trabajar con sistemas secuenciales sincrónicos. Y tenemos dos modelos. Bien. Tenemos dos modelos para representar estos sistemas secuenciales sincrónicos. Esto ya debe ser súper archiconocido por ustedes, espero. El modelo de Milli y el modelo de Moore. ¿Se acuerdan la diferencia entre Milli y Moore? A grandes rasgos, sin leer nada. ¿Se acuerdan la diferencia entre Milli y Moore? Sin leer nada. Creo que uno, o sea, la salida que se alimentaba la entrada tiene una función, digamos, y el otro no, que agrega la alimentación, algo así. Eran como sistemas, tienen más o menos la misma diferencia que los sistemas secuenciales y los sincrónicos. Los sistemas Secuenciales y los combinatorios. Claro, uno depende directamente de la entrada y el otro depende del estado actual. La salida depende del estado actual en uno y el otro depende del estado actual. Tibio. Ahí me gustó más, estás más cerca. Una máquina de estado finito es un modelo matemático que representa un sistema secuencial. Y ese modelo matemático se define como una quíntupla. Hay 5 componentes que definen ese sistema secuencial. Uno es el alfabeto de entrada. El conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar las entradas. En el caso de la cerradura digital 1, 2, 3, 4, ¿cuáles son los valores posibles que pueden tomar las entradas? 1, 2, 3, 4. Son los valores que me interesan. O cualquier dígito que no sea 1, 2, 3, 4. Entonces yo tengo 5 valores de entrada. El 1, el 2, el 3, el 4 y cualquier dígito que no sea el 1, 2, 3, 4. Entonces el conjunto, el primer componente de la quíntupla, que son los valores de entrada, estaría formado por 5 elementos. El 1, el 2, el 3, el 4 y cualquier componente que no sea 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Entonces, ese es el primero, el alfabeto de entrada se llama. El segundo es el alfabeto de salida, que es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar las salidas. Entonces, en el caso de la cerradura digital, ¿cuáles son los valores que toman las salidas? O la salida. ¿Ah? El 0 si no está activo y el 1 si está activo. O si puede ser lógica inversa. Siempre hay que definir qué representa el 0 y qué representa el 1. Entonces, ahí tenemos las dos primeras componentes. La tercera componente también es un conjunto y es todas las situaciones internas que tiene ese sistema secuencial. Eso está relacionado con las etapas del sistema secuencial. En el caso de la cerradura digital, ¿cuáles serían las etapas o las situaciones internas? El 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería? El primero, un estado inicial donde no ha ingresado nada. El segundo, ha ingresado el 1, el 1, 2, el 1, 2, 3, y ahí dependiendo el tipo de modelo que yo use, voy a necesitar un 1, 2, 3, 4 o no. Pero en principio son las situaciones internas que tiene el sistema. Lo más difícil del sistema secuencial. Cuando uno modela un sistema secuencial a partir de una especificación, lo más difícil es identificar las situaciones internas. Y depende mucho de la práctica de eso. No siempre es tan evidente el conjunto de situaciones internas. Entonces, hasta ahí tenemos la tercera componente. La cuarta componente es una función que le llamamos fs que me da el estado siguiente. O sea,
Si yo estoy actualmente parada en esta etapa o en esta situación interna, cuando venga el pulso del reloj, voy a leer la entrada y voy a producir una etapa siguiente, voy a transicionar a una etapa siguiente. Eso sería el estado siguiente, que depende del estado actual y de la situación interna actual. Perdón, de la entrada actual y de la situación interna actual. Entonces yo para definir cuál va a ser el próximo estado, tengo que ver primero cuál es la entrada que está en el pulso uésimo y cuál es el estado interno en el pulso uésimo. Entonces en función de eso decido la nueva entrada. Y finalmente, y acá es donde se marca la diferencia entre Milley y Moore, en el modelo de Milley, la salida depende, y ahí está un poco lo que vos me decías, de la entrada actual y del estado actual. En un modelo de Moore, la salida solo depende del estado actual. No tengo que mirar la entrada. Yo sé en qué etapa estoy y ya sé cuál es la salida sin mirar la entrada. En cambio, en un modelo de Milley, mirando la etapa, no puedo definir la salida. También necesito información de las entradas. A ver, todo sistema secuencial se puede modelar indistintamente con Milley o con Moore. Todo. ¿Ah? No es que algunos se modelan con Moore y otros se modelan con Milley. No. Quiero ver qué sigue, si sigue un ejemplo, si no lo desarrollamos en el pizarrón. Sí, lo vamos a desarrollar en el pizarrón. Al ejemplo de la cerradura digital. Vamos a tratar de modelar según eso la cerradura digital. El sistema secuencial va a ser un sistema secuencial sincrónico, tiene una entrada y tiene una salida. Le llamemos S a la salida y a la entrada le llamemos X. Entonces yo quiero que con la secuencia 1, 2, 3, 4, S sea igual a 1. Caso contrario, sea igual a 0. Entonces, si yo quiero modelar este sistema secuencial en función de esa quíntupla, tengo que determinar primero el alfabeto de entrada. Acá yo voy a tener un teclado matricial. Acá voy a tener un teclado. Por ejemplo, del 0 al 9. Supongamos que este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál sería el alfabeto de entrada? Serían los números de 0 al 9. Acá me dicen los números de 0 al 9. O sea, serían 10 valores según vos. Pero de esos 10 valores, ¿cuáles son los importantes? O sea, 1, 3, 4. Y cualquier cosa, no le llamemos, esto es un indiferente, le llamemos pi. En realidad, sí son los 9 valores, pero el valor 5, la tecla 5, 6, 7, 8, 9 y 0 se comportan todas igual. Es una tecla incorrecta. Yo las que me tengo que acordar y las tengo que discriminar son las que me hacen falta para la secuencia. Y es cualquier tecla que no sea el 1, el 2, el 3 o el 4. O sea que el alfabeto de entrada son los elementos que van a hacer un salto en la secuencia. Exacto. Esto va a ser el 0, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces el alfabeto de entrada no son 10 valores, son 5 en realidad. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser el alfabeto de salida? Bueno, esto es más claro, más obvio.
voy a tener el 0 y el 1. Según la especificación con 1, yo debería aclarar que el 1 significa on y que el 0 significa off. El tercer componente de la quíntupla, y esto es lo que a veces es muy difícil a priori, sin hacer algún garabato, algún dibujo, algún comportamiento conceptual, identificar. Esto es muy difícil a priori y depende también el conjunto si estamos ante un modelo mili o estamos ante un modelo mu. Normalmente, un mismo sistema secuencial que yo lo modelo con mili, este es el conjunto de estados de un modelo de mili. Este es el conjunto de estados de un modelo de mu. No tiene por qué ser iguales. Lo que ocurre siempre es que la cantidad de elementos de un modelo de mili, esto que está como valor absoluto es la cantidad. Por ejemplo, esto tiene 5 elementos. Siempre ocurre que la cantidad de elementos de un modelo de mili es menor o igual que la cantidad de elementos de un modelo de mu. Siempre ocurre eso. O sea, en algunos sistemas secuenciales van a tener la misma cantidad de elementos esos dos modelos. Pero puede darse el caso que un modelo de mu requiera más elementos que el modelo de mili correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo sumo voy a necesitar un poquito más de memoria. Si hay más estados en un modelo que en otro, requiere más memoria porque tiene que acordarse más de etapas, nada más, ocupa un poquito más de memoria. Pero esa es la única diferencia. El comportamiento va a ser exactamente el mismo. Y justamente, ¿por qué se da eso? Por esta dependencia. Y ahora lo vamos a ver. En el caso de la cerradura digital, que el modelo de mili tiene menor cantidad de estados que el modelo de Moore, pero tienen el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo encuentro estas dos funciones, la fs y la fz? A partir de una tabla de transición o de un diagrama de transición. ¿Se acuerdan de eso los electrónicos? ¿Han visto tabla de transición y diagrama de transición? Sí, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, a través de eso, nosotros vamos a hacer directamente el diagrama de transición, porque la tabla da exactamente la misma información. Entonces vamos a tratar de modelar, me quedé sin pizarrón, pero ustedes lo tienen anotado, vamos a tratar de modelar según mili. Ya sabiendo cuáles son las dos primeras componentes. Entonces, vamos a hacer el modelo de mili. Entonces, voy a repetir acá chiquito. Esto tendría 1, 2, 3, 4 y una entrada pi, y el alfabeto de salida era 0 y 1. El conjunto de estados lo voy a poner después de hacer el diagrama de transición. Esta componente, que es lo más difícil, lo voy a poner después de hacer el diagrama de transición. Entonces, yo me imagino la cerradura digital. En serie vienen cada uno de estos valores. Entonces yo tendría un estado inicial en donde todavía no ingresé ningún dígito. ¿Qué es lo que va a hacer que sea parte de este estado inicial? ¿Qué es
es lo único que me lo va a sacar de este estado inicial? El 1. Cuando venga el 1, la salida, ¿cuánto va a ser? 0. Acá es la entrada y acá es la salida. Y esto transiciona a un estado nuevo que es el primer dígito ingresado, es el 1. Puede ser una secuencia posible, por eso me tengo que acordar. Eso puede ser una secuencia posible. Ahora, ¿qué pasa si estoy en la etapa inicial donde todavía no ingresó ningún dígito y viene el 2, el 3, el 4 o el pi? Me voy al estado inicial, o sea, sería un autolazo. Entonces, si viene el 2, la salida es 0. Si viene el 3, se pone un no acá. Ya sea que venga el 2, la salida es 0, o viene el 3, la salida es 0, o viene el 4, la salida es 0, o viene pi, la salida es 0. Todas estas entradas van a tener este comportamiento. Entonces, siempre en un modelo de máquina de estado finito, estamos trabajando con máquinas determinísticas. ¿Qué quiere decir? Que de cada etapa tengo que definir las transacciones para todas las entradas, para los 5 valores de entrada. Eso quiere decir determinístico. Entonces, fíjense que si yo cuento acá tengo una entrada, 2, 3, 4 y 5. Y siempre se va a cumplir esa particularidad, que de cada etapa tengo que definir las 5 transiciones. ¿Se entiende? Bien, ya he definido las 5 transiciones de esta etapa. He generado esta nueva etapa. La primera tecla ingresada es un 1. ¿Qué pasa si estoy en esta etapa? Ahora mi situación interna es esta. La primera tecla ingresada es un 1. Si estoy acá y viene un 1, ¿qué pasa? Y ahí depende. Y ahí depende de las condiciones de diseño. Una es descartarlo, porque ahí sería 1, 1. Y la otra es que vuelva a caer en esta misma etapa. Porque sigo estando en una situación donde el último dígito ingresado es un 1. ¿Se entiende? Son las dos alternativas. Puede ser que ingrese la secuencia 1, 1, 2, 3, 4. Y ahí debería abrir. Entonces, pero son condiciones de diseño. Yo puedo decir que si vienen 2 unos consecutivos, hay que volver a la secuencia se descarta y se vuelve a la etapa inicial. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos? ¿Esto o volver a la etapa inicial? De las dos formas vale. Lo hagamos como un autolazo. Hagamos que esto sea válido. Entonces, si viene un 1, yo caería acá. Con salida 0, obviamente. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 2? ¿Ah? Genero un nuevo estado. Ya tengo 1, la entrada 1 y la entrada 2. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 3? Vuelvo al estado inicial. Ahí sí la descarto a la secuencia. 3 con salida 0. ¿Quién más se comporta así? 4 con salida 0 y pi con salida 0. ¿Está? Ahora estoy acá. Ya hice las 5 transiciones para esta etapa. Ahora estoy acá. Mi situación interna es, ingresó primero un 1 y luego un 2. ¿Qué pasa si estoy acá y ingreso un 1? Pero si es válido esto, el 1 siempre me lo va a llevar acá. El 1 siempre me lo va a llevar acá. Entonces, ¿qué pasa si estoy acá y viene un 2? Ahí sí tengo que volver a la etapa inicial.
¿Qué pasa si estoy acá y viene un 3? Un nuevo estado. Con salida 0, todavía no la puedo abrir. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 4? ¿Y quién más se comporta así? Y el pi. Bien, ya hice las 5 transiciones para esta etapa. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a este nuevo estado. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 1? ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 2? ¿Qué pasa si estoy acá y viene un 3? Al inicial. ¿Qué pasa si estoy acá y viene un pi? ¿Y qué pasa si estoy acá y viene un 4? Piensen. Exacto. Y con 4 estados es suficiente para un modelo mínimo. Fíjense que esta salida, acá, justamente en esta salida, se ve que para yo dar un 1, no basta ver el estado interno actual, sino también la entrada. Se está viendo, se está cumpliendo esta definición. Para yo, si estoy parada en esta etapa, para definir este 1 en la salida, no solo tengo que ver el estado interno actual, sino también tengo que ver qué ingresa. Y recién defino un 1. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Cómo cambiaría esta máquina si el modelo es de Moore? Cada estado abre una salida. Dando en cada transición una salida. Ajá, y entonces, ¿cómo se modificaría esta máquina? ¿Qué pasaría? Habría un estado que sería 1, 2, 3, 4. Con salida 1. O sea, se agregaría una etapa más, 1, 2, 3, 4, con salida 1. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo. El estado inicial con salida 0, 1 punto punto con salida 0, 1, 2 punto punto con salida 0, 1, 2, 3 punto punto con salida 0 y 1, 2, 3, 4 con salida 1. Ya tengo 5 estados. Entonces, de ahí el comportamiento es exactamente el mismo. Si viene un 1, hace esto. Para cualquier otra entrada, hace esto. O sea, para entrada 2, no. Sí, está bien. 2, 3, 4 y pi. Este cambio me lo produce la entrada 2. Si viene un 1, caigo en el mismo estado. Y si viene un 3, ojo que esto no se pone así, 2 comas, ¿no? Se pone con más. Se pone con más. Porque es una hora en realidad. Si viene el 2, o viene el 3, o viene el 4, o viene pi, hace eso. Esta transición, ¿quién la hace? ¿3 o quién más? 3, 4 o quién más? Y pi. Ahora estoy acá. Si viene un 1, vuelvo acá. Si viene un 2, vuelvo al inicial. O sea, esto lo voy a hacer con 2 o con quién más. Con 4 o con pi. Este cambio, ¿con qué lo hago? Con 3. Si viene un 1, vuelvo acá. Si
viene un 2, ¿qué hago? ¿Con quién voy al inicial? Si viene un 4, voy acá. Y bueno, hagamos el último estado. ¿Qué tendría que hacer acá? Si viene un 1, voy acá. Si viene un 2, ¿a dónde voy? Al inicial. ¿Estamos? ¿Con qué más voy a un inicial? Y ese sería el modelo de Moore. Y entonces acá se ve que en un modelo de Moore, si yo estoy en esta etapa, ya sé la salida. La salida depende solo de la etapa, no depende de qué entrada. De la historia de las entradas. Entonces, si yo estoy en esta etapa, la salida ya la sé, es 1. Todo sistema secuencial se puede modelar indistintamente con Mealy o con Moore. La diferencia está en la cantidad de estados. Siempre se va a cumplir lo que he borrado hace un rato, que la cantidad de estados de Moore es mayor o igual que la cantidad de estados de Mealy. Siempre se cumple eso, nunca al revés. Justamente porque se van a necesitar más etapas para discriminar por salida. Por eso. Entonces, hay una forma gráfica de identificar eso, viendo en el modelo de Mealy las transiciones que llegan a una etapa. Fíjense en esta etapa. Todas las transiciones que están llegando, esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra, todas las transiciones que están llegando tienen la misma salida. Fíjense, todas tienen salida 0. Acá no llega ninguna transición con una salida diferente. Quiere decir que esta etapa... ¿Cómo? Está, esta llega... Sí, bien. Acá tengo la salida 0 y acá tengo una salida diferente. Entonces, cuando pasa eso, cuando las flechas que llegan tienen salidas diferentes, esto se desdobla en tantas etapas como salidas tenga en el modelo Moore. Entonces, esta etapa en el modelo Moore es esta y esta. Si acá hubiese tenido 3 salidas diferentes con las flechas que llegan, se va a desdoblar en 3. Entonces, ¿es la única etapa en donde cambian las salidas? Pregunto. Y analicen las otras. Fíjense en las flechas que llegan a esta etapa. Está llegando esta, y todas tienen salida 0. Este no se desdobla. Fíjense acá, está llegando esta. Es la única que llega es esta, que tiene salida 0. Este tampoco se desdobla. Fíjense acá, la única que llega es esta, que tiene salida 0. Esta tampoco se desdobla. La única que tiene 2 salidas diferentes es esta etapa. Entonces, esta en el Moore correspondiente va a tener 2 etapas. Son máquinas diferentes. Son máquinas diferentes, pero que tienen el mismo comportamiento. Entonces, si uno es riguroso, uno tendría que llamarlos, estas serían etapas internas diferentes, estrellas. Pero tienen un comportamiento similar. Las máquinas son equivalentes, tienen el mismo comportamiento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ya teniendo el diagrama de transición, ya sea de Mealy o de Moore, ya se pueden identificar en esos diagramas claramente quiénes son las funciones de transición y quiénes son las funciones de salida. O sea, esas 2 funciones me las da el diagrama de transición y la tabla de transición. O sea que todos los estados que tengamos para lograr estados salen como tenga cada estado. Si yo modelo con Mealy, para saber la cantidad de estados que va a tener el Moore correspondiente, sí. A veces se trabaja con conversiones de máquinas, entonces uno puede, haciendo ese análisis, ir pasando de manera mecánica una máquina a otra.
¿Alguna duda, chicos? Bien. Vamos a... mira, he escrito un montón en el pizarrón y no sé si se ha grabado. No importa. No he enfocado la escena esa. Bien. Nosotros hemos dicho que todos los sistemas secuenciales son realimentados. ¿Qué hay adentro de la caja negra de un sistema secuencial? Adentro de la caja negra hemos dicho que son sistemas que tienen memoria. Hay dos bloques bien definidos. Un bloque de memoria y un bloque que es un sistema combinatorio puro. Fíjense que ya sea que estamos trabajando con Mealy o con Moore, siempre existen esos dos bloques realimentados. Ahí está la memoria. Acá en la memoria se graba los estados internos. Esa memoria, ¿qué dispositivos de memoria conocen ustedes? ¿Con qué se puede implementar esa memoria? Flip-flop, ¿qué más? Contadores, ¿qué más? Registro de desplazamiento. ¿Han hecho síntesis con contadores, con registro de desplazamiento en electrónica 2? Podríamos decir que sí, usando los protocolos del examen, pero no con la práctica y nadie la ha hecho. Bueno. La que iba a decir que es fantosa. No hablemos de eso. Esta memoria normalmente es datos. Yo elijo con qué implementar esta memoria. Puedo tomar flip-flop de cualquier tipo, RS, JK, DD, puedo tomar registro de desplazamiento, puedo tomar contadores, puedo tomar memoria ROM, puedo tomar memoria RAM. Hay muchas formas de implementar esta memoria. Normalmente es datos. Yo defino con cómo la voy a implementar. Y mi objetivo es implementar este sistema combinatorio. Entonces, cuando yo encuentro el circuito que me implementa esto a través de esos dos bloques, estoy haciendo la síntesis de un sistema secuencial. Síntesis de un sistema secuencial es encontrar el circuito mínimo que represente ese modelo. Sí o sí voy a necesitar memoria. A nivel diseño, digamos, comúnmente puede ser que las memorias ocupan menos transistores que los sistemas combinatorios. Sí, siempre. Entonces, las memorias, ¿qué memoria decís vos? Las que hacen comunicaciones complicadas. O sea, si vamos a un diseño muy de bajo nivel, se puede ordenar de manera. Un flip-flop es un sistema de pequeña escala de integración. Un flip-flop una latch, por ejemplo, tiene 2 compuertas. Cada compuerta tiene 5 transistores. O sea, tiene 10 transistores flip-flop. Si vos estás usando un flip-flop en tu memoria, un solo flip-flop en tu memoria, tendrías 10 transistores. Claro, porque combinacionales no usan más transistores, entonces sería más difícil el modelo de Moore para diseños más grandes. No. Para sistemas complejos, la verdad que es lo que yo tengo que definir es si voy a adoptar un Mealy o un Moore. Por ejemplo, el sistema de semáforos depende del comportamiento real del sistema, qué voy a usar o no, no de la cantidad de memoria, porque no es significativa la diferencia de memoria en sistemas complejos. A ver, usar 1 kilobit o usar 1,1 kilobit, que ni siquiera vamos a llegar a 1,1 kilobit, no es diferencia en memoria, ¿entendés? No es significativo, porque no es que tampoco una máquina de Moore va a ser mucho mayor en memoria que una máquina de Mealy. Tampoco es esa la diferencia tan sustanciosa. Hay muy poquita diferencia en bits. Entonces, el criterio no es ese puntualmente. Sí, es verdad que uno ocupa más memoria que el otro. El modelo de Moore puede ocupar un poquito más de memoria que el otro. Pero acá lo que importa es qué es lo que es más simple de implementar con ese sistema. Por ejemplo, el caso del semáforo, en donde, ¿qué sería ideal para un semáforo? ¿Un Mealy o un Moore? ¿Ah? Porque yo ya sé que dependiendo del sentido que esté habilitado, cuáles son los focos que se tienen que prender y apagar. Solo con analizar en qué etapa está, ya sé cuáles son las salidas.
Entonces, un Moore es más, se acomoda mejor o se razona mejor que un mil en el caso del semáforo. En el caso de un contador, de 0 a 10, por ejemplo, no sé, ¿de qué depende la salida? La salida son los Q del contador. También depende de la etapa. ¿Qué? No, no depende de la entrada. El clock no forma parte de la entrada. El clock es, fíjense acá, el clock está acá, la entrada está acá. El clock es una señal de sincronía, nunca es una entrada. Pero en el caso del contador, si han pasado 2 pulsos del reloj, yo ya sé qué etapa está, y la salida es 2. Mejor dicho, 1 sería, si empieza con el 0, 1. Si han pasado 2 pulsos, la salida es 1. Si han pasado 3 pulsos, la salida es 2. Si han pasado 5 pulsos, la salida es 4, si arranco desde el 0. Entonces yo, sabiendo en qué etapa estoy, con la cantidad de pulsos que han ingresado, ya puedo definir cuál es la salida. No necesito ver la entrada. ¿Se entiende? Entonces un contador también se modela indistintamente, se modela mejor o más simplemente con el modelo de Moore. Entonces todo depende de lo que yo necesite modelar, si voy a usar un mil o un. A mí particularmente me gustan más los sistemas de Moore porque tengo más control de las etapas. Tengo más control de las etapas, entonces yo siempre que tengo que elegir, si no me especifican que use una máquina de Mealy, uso un Moore, modelo con Moore. Pero es indistinto, se puede usar uno u otro. Entonces, fíjense este sistema, ¿qué significa? ¿Les resulta familiar estos bloques, estos diagramas en bloque? ¿Les resulta familiar? Y esto es fundamental que lo entiendan, porque con esta representación se modelan máquinas de estado finito en lenguaje de descripción de Harvard, en VHDL. Esta es la definición que se usa para modelar máquinas de estado finito en VHDL. Entonces, fíjense que acá se ve que la salida están dependiendo del X y del estado interno. La salida dependen de estas dos variables de entrada, que son el estado interno y el X actual. Y el estado siguiente también está dependiendo del estado actual y del estado interno. Esto es un modelo de Mealy. ¿Qué pasa en un modelo de Moore? Solo las transiciones dependen del estado interno y de la entrada actual. Solo las transiciones. En cambio, las salidas, fíjense que salen de este bloque, están dependiendo solo del estado actual. La salida están dependiendo solo del estado actual. ¿Lo ven? Entonces, esto es la característica de un modelo de Moore. Se ve esta ecuación. A la salida no la puedo sacar en Moore de acá, porque si la saco de acá significa que depende de estas dos variables. Y yo sé que solo depende de esta variable. Entonces sí o sí necesito otro sistema combinatorio que me tome las salidas de ahí. La mayoría de las veces ese circuito combinatorio 2 es un cable. Son cables directamente. Pero bueno, puede ser alguna combinación de los estados internos. Ejemplo. Tenemos este sistema secuencial sincrónico, la triple S, sistema secuencial sincrónico. Tenemos una variable de entrada que puede tomar el valor 0,1. Tenemos una variable de salida que puede tomar el valor 0,1. Y acá tenemos los tres componentes de la quíntupla. 0,1, 0,1. Y definimos, de alguna forma yo sé que esto tiene solo dos situaciones internas. Más allá de lo que haga este sistema secuencial sincrónico, pero de alguna forma se sabe que solo tiene dos situaciones internas. Entonces esas son las tres primeras componentes de la quíntupla. Entonces, ¿cómo sería el esquema, el diagrama en bloques
o el esquema general de síntesis de ese sistema secuencial, de este que está acá. Si el modelo es Mili, como son dos estados, ¿qué dispositivo de memoria es capaz de almacenar dos estados? Flip-flop. Como son dos estados, aquí podría poner directamente un flip-flop, cualquier flip-flop. Un elemento binario que me almacene dos estados. ¿Bien? Y está representado con esta caja que dice memoria. Acá tengo el sistema combinatorio, acá va a entrar X, esta X, acá va a salir Z, esta Z, esto es un cable que puede tomar el valor 0,1, este es otro cable que puede tomar el valor 0,1, son un cable de entrada para X y un cable de salida para Z. Esto también es un cable, la salida de este elemento de memoria. Flip-flop, porque como son dos estados con un solo bit es suficiente. Entonces esto también es un solo cable. Entonces fíjense que esta salida depende de dos variables binarias de entrada, que son el SU y el X. Esto va a depender si este elemento es un flip-flop T, esta va a ser la entrada T. Si este elemento es un flip-flop D, esta va a ser la entrada D. Si este elemento es un flip-flop JK, esto va a ser la entrada JK. El estado siguiente son las entradas de los flip-flops. Esto es repaso. Y esto es la salida de los flip-flops. Entonces, la cantidad de cables que voy a tener acá va a depender del tipo de flip-flop que yo use acá. Esto sí es Mili. Y si es Moore, pasaría que la salida no la voy a sacar del sistema combinatorio, a la salida la voy a sacar de este sistema combinatorio y depende directamente de los Q del flip-flop, de la situación interna del flip-flop. ¿Alguna duda, chicos? Y entonces, fíjense ese mismo ejemplo que teníamos hace rato, donde teníamos X01, Z01, pero ahora me están dando el diagrama de transición. El diagrama de transición de Mili y el diagrama de transición de Moore. Me están diciendo, esa máquina se comporta de esta forma y de esta forma, según Mili y según Moore. Son el mismo sistema, nada más que expresado con los dos modelos diferentes. ¿Y cómo sería la tabla de transición de este diagrama de transición? Fíjense, ¿esto les resulta familiar? ¿Ah? No es un mapa de Carnot, es una tabla de transición. No es un mapa de Carnot. Fíjense que esta tabla tiene como dos etapas. La primera etapa, que es lo que me da la salida. Todas estas celdas representan la salida. Y la segunda etapa de la tabla me da los estados siguientes. O sea, el SU más 1. Fíjense que la primera fila, esta es la salida para la entrada 0 y la salida para la entrada 1. Eso significa esta baja partida, que lo que tenemos en esta fila son los valores de entrada. Y estas son el estado siguiente para la entrada 0 y para la entrada 1. Yo voy a tener en esta parte tantas columnas como valores tenga en el alfabeto de entrada. Discrimino las salidas, si son dos los valores del alfabeto de entrada, acá voy a tener dos columnas. Si hubiese tenido 3 valores en el alfabeto de entrada, acá voy a tener 3 columnas, ¿se entiende? Una para cada valor. Entonces yo voy discriminando la salida en función de los valores del alfabeto de entrada. Lo mismo con la etapa siguiente, el estado siguiente. Y fíjense que en esta columna ponemos la etapa actual. Entonces acá ponemos la etapa actual y acá, o estado actual, y acá ponemos la entrada actual del sistema. Entonces cuando yo estoy en esta celda, por ejemplo, en esta celda, ¿cómo leo yo? Estoy parada en el estado S0. En esta celda yo estoy parada en el estado S0. Estoy parada acá. Si viene la entrada 0,
sería, la entrada 0 sería esta transición. Estoy parada en ese 0 y viene la entrada 0. La salida para la entrada 0 es 0. Por eso que después de la barra aparece un 0. Y el estado siguiente para la entrada 0 es ese 0 porque es un autolazo. ¿Lo ven? ¿Qué pasa con esta celda? Yo estoy parada en ese 0, pero ahora la entrada es 1. Entonces estoy parada en ese 0, estoy parada acá, pero ahora la entrada es 1, sería esta transición. La salida es 1 y el estado siguiente es ese 1. Entonces, ¿qué vemos? En esa celda la salida es 1 y el estado siguiente es ese 1. ¿Lo ven? La tabla de transición me da exactamente la misma información que el diagrama de transición. Nada más que una de manera tabular y otra de manera gráfica. ¿Lo ven? Entonces, lo importante es que hay dos partes en la tabla, una parte que me da la salida y otra parte que me da el estado siguiente. Toda esta parte es lo que se llama la función FZ, la función de salida. Y toda esta parte es lo que se llama la función FS, que es la función del estado siguiente. ¿En qué cambia la tabla de Moore de la tabla de Mealy? Fíjense que en la tabla de Moore, esta parte de salida, como ya no depende de la entrada, se transforma en una sola columna. Esta parte, en Moore, al no tener dependencia con la entrada, se transforma en una sola columna, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué digo yo? Cada vez que estoy en la etapa S0, la salida es 0. Cada vez que estoy en la etapa S1, la salida es 1. Y eso es lo que marca esto. Si estoy en S0, la salida es 0, y si estoy en S1, la salida es 1. Entonces, se simplifica la tabla de Moore. ¿Por qué? Porque la salida solo depende de la etapa inicial y no depende de la entrada. Entonces, esta parte se simplifica. ¿Lo ven? ¿Alguna duda, chicos? Ya terminamos. El caso famoso del semáforo. ¿Cómo sería el caso del semáforo? Nosotros tenemos los sentidos en la intersección de avenidas, Z1, Z2, Z3 y Z4. Y se va habilitando primero Z1, después Z2, después Z3. Ah, y acá hay un error, ¿no? Este es Z4. Salió Z3 en los dos. Y después Z4. Acá hay que definir todos los elementos del modelo matemático de máquina de estado finito. Entonces, la consigna me dice, el sistema de semáforo es este, es un sistema sincrónico. Cada vez que esté habilitado se va a producir el cambio de estado. O sea, cuando ven el pulso del reloj, si estoy en ese Z1 y viene el pulso del reloj, ese pulso puede ser cada 1 minuto, por ejemplo. O no importa. O puede ser cada 1 segundo. No importa cada cuánto. Pero si yo estoy acá y viene el pulso del reloj, si está habilitado, hago el cambio de estado a Z2. Yo estoy acá y viene el pulso del reloj. Si está habilitado, hago el cambio Z3. ¿Por qué digo que puede ser 1 segundo o 1 minuto? Porque con la habilitación también puedo controlar los tiempos. ¿Está? De hecho, se hace así. El reloj es un reloj de un segundo y con la habilitación se controlan los tiempos. Entonces, pregunto, no miren aquello, ¿cuántas salidas diferentes tiene este sistema? Si yo tengo que definir el alfabeto de salida de este sistema, ¿cuántas salidas diferentes? Primero, ¿quiénes van a hacer las salidas? ¿Cuántos focos tengo? Claro. 4 salidas diferentes, pero tengo 8 focos.
tengo 8 focos. Lo que pasa es que cuando si está habilitado Z1, el verde 1 va a estar en 1 y el rojo 1 va a estar en 0. Y a su vez, el rojo 2 va a estar en 1 y el verde 1 va a estar en 0. ¿Se entiende? La situación de los focos cuando está habilitado este es 1. No, o sea, acá no quiero que se confundan con los focos, ¿no? Los focos son 8, pero las situaciones diferentes de salida son 4. El alfabeto de salida está formado por 4 valores. Por eso es que esos 2 valores, esos 4 valores se necesitan 2 cables para implementarlos. Con 2 cables es suficiente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No confundamos focos con alfabeto de salida. La salida está formada por 4 valores. Y esos 4 valores los puedo representar con 2 cables diferentes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Si no entienden, lo aclaramos más. En este caso es porque todos queremos controlar los semáforos y los focos. Es que sí, de alguna forma queremos controlar los focos. Sí. Acá cuando esté el semáforo 1 habilitado, yo tendré una situación así. El verde 1 estará prendido, el rojo 1 estará apagado, el verde 2 estará apagado, el rojo 2 estará prendido, el verde 3 estará apagado, el rojo 3 estará prendido, el verde 4 estará apagado, el rojo 4 estará prendido. Esa es la primera situación de salida. Y esto, por ejemplo, lo puedo implementar con Y1 igual a 0 y Y0 igual a 0. Después tengo Z2. ¿Qué va a hacer? Está habilitado Z2, o sea, verde 1 va a estar apagado, el rojo 1 va a estar prendido. Como está habilitado Z2, el verde 2 va a estar prendido y el rojo 2 va a estar apagado. El verde 3 va a estar apagado y el rojo 3 va a estar prendido y el verde 4 va a estar apagado y el rojo 4 va a estar prendido. Esto lo puedo implementar, por ejemplo, con Y1 igual a 0 y Y0 igual a 1. Otra combinación. Y así voy a tener lo mismo para Z3 y lo mismo para Z4. Entonces, al Z3 lo puedo implementar con Y1 igual a 1 y Y0 igual a 0. Y al otro lo puedo implementar con Y1 igual a 1 y Y0 igual a 1. Entonces, con 2 cables yo puedo modelar las 4 situaciones diferentes. Después tendré que implementar un sistema combinatorio que ingrese Y1, Y0 y salgan los 8 focos. O sea, el rojo 1, verde 1, el rojo 2, verde 2 y así siguiente. ¿Y eso es preferible a hacer directamente un sistema que tenga cable? O sea, todo depende del hardware que dispongas. Porque si vos haces un sistema que tenga directamente los 8 cables, significa que probablemente el bloque de memoria te salga un poquito más complejo. El sistema combinatorio también. Todo depende de lo que... Si lo estamos por implementar con un PLC y tenemos disponible 8, estamos ocupando 8 borneras, 8 pines de salida del hardware para implementar los focos. ¿Tiene sentido? No sé. Si me sobran los recursos, sí. Todo depende de con qué lo implemento. ¿Verdad? Las FPGA, por ejemplo, tienen 1000 pines, el circuito integrado, me sobran recursos, ahí lo podría usar.
Pero si yo en el sistema de desarrollo que dispongo no tengo acceso a esos 1000 pines, sino solamente tengo acceso a 8 y necesito reservar pines para otras cosas, todo depende. ¿Se entiende? Nosotros acá, lo que quiero que quede claro, que nosotros tenemos 4 valores de salida diferentes. Y por eso es que necesitamos 2 cables para modelar esos 4 valores. ¿Se entiende? Entonces, mi alfabeto de entrada va a ser habilitado o no habilitado, mi conjunto de estados va a ser Z1, Z2, Z3 y Z4, que son estas situaciones diferentes que tenemos acá. Y claramente acá, mis situaciones internas va a ser semáforo 1 habilitado, semáforo 2 habilitado, semáforo 3 habilitado, semáforo 4 habilitado. Claramente. Entonces, esos serían los esquemas de síntesis, tanto de Milli como de Moore. Y estos serían los diagramas de transición, tanto de Milli como de Moore. Es muy simple el diagrama de transición porque es algo cíclico y se van habilitando de manera cíclica los semáforos. Este es el modelo de Milli y este es el modelo de Moore. En este caso tienen la misma cantidad de estados, Milli y Moore. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la misma cantidad de estados y no se agregan estados en Moore? Porque analicemos. Sí. Claro, las etapas que llegan a cada estado tienen una única salida. Las que llegan acá, fíjense, es esta con salida Z1 y es esta con salida Z1. Las que llegan acá es esta con salida Z2 y es esta con salida Z2. Todas las etapas tienen una única salida, entonces el Moore va a ser el mismo. Hay una herramienta, el JFlap, es una herramienta que basada en Java, no gasta nada, es open source, es código abierto. Tienen que tener instalada la librería de Java en sus computadoras para ejecutarla. Yo les he dejado el link para que lo descarguen. Pero esta aplicación me permite implementar máquinas de estado, Milli o Moore, y poder simularlas, ver que cumplan las etapas, poner una secuencia de entrada y ver cómo va transicionando la máquina de manera gráfica con esa secuencia de entrada. Entonces está bueno para ver, probar nuestras máquinas y ver si están funcionando bien o no. Bueno, y acá les dejo, pero no voy a entrar en esto, porque quiero que descansen un poquito antes del diagnóstico, no se vayan. Ya voy a tomar asistencia, chicos. Pero revisen ustedes el PPT, hay varios ejemplos que están modelados, simples. Por ejemplo, este es un detector de paridad impar, que como entran en secuencia los unos y ceros, entran en serie los unos y ceros, esto tiene memoria. Entonces, cada vez que haya una cantidad impar de unos, la salida transiciona a 1. Entonces, fíjense, este es el pulso de reloj. Y estoy haciendo transicionar todo con el pulso de bajada. Entonces, llega el primer pulso de reloj y leo un 1. Como hay una cantidad impar de unos en la salida transiciona a 1. Sigo hasta el siguiente pulso de reloj y leo un 0. Sigue habiendo una cantidad impar de 1 en las entradas. Entonces, la salida se sigue manteniendo en 1 hasta el próximo flanco del reloj. En el próximo flanco del reloj leo un 0. Sigue habiendo una cantidad impar de unos, entonces la salida se sigue manteniendo en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo flanco del reloj. En el próximo flanco del reloj leo un 1. Bueno, ya este 1 con este 1 me da una cantidad par de 1. Entonces la salida transiciona a 0. Y se mantiene en 0 hasta el próximo flanco, que vuelva a leer otro 1. Bueno, ya tengo 3 unos desde el inicio.
Entonces ahí la salida, la paridad es impar y la salida vuelve a transicionar a 1 hasta el próximo flanco. Ingresa un 0, la paridad no se altera, hasta el próximo flanco, ingresa un 1, la paridad se altera y vuelve a 0. ¿Lo ven? Es un detector de paridad impar en serie. Eso tiene memoria. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos estados tendrá ese sistema secuencial? ¿Cuántos estados serán suficientes para modelar ese sistema secuencial? 2. Par o impar. O la paridad es par o la paridad impar. ¿Quién me ha contestado? Bien, par o impar. Bien. 2 estados. Entonces con un simple flip-flop se puede modelar y ese es el sistema secuencial que lo representa. ¿Cómo? Sí, o D. Sí, lo puedes hacer con cualquier elemento de memoria. Con cualquiera. Que se va complementando. Pero en realidad, a ver, no te encasilles, sería equivalente a eso, pero se puede implementar con cualquier elemento de memoria. Este es el detector de secuencia 1, 2, 3. Es muy parecido a la cerradura digital. Entonces ahí les pongo una secuencia de entrada y cómo se tiene que comportar la salida. Es muy parecido a la cerradura digital. Los detectores de secuencia tienen todos el mismo comportamiento. Este es un procesador de texto en donde la salida es 1 cada vez que una palabra empieza con lo y termina con o. Entonces acá hay una secuencia de texto. Ustedes traten de hacerlo sin mirar la resolución. Entonces fíjense que el espacio indica una empieza palabra y otro espacio indica un fin, porque la consigna dice cada vez que empiece con lo y termine con o. Entonces yo tengo que detectar un comienzo y un fin y eso lo hago con el espacio. Por eso es que le pongo la secuencia. Acá viene un espacio, la palabra empezó con lo porque antes vino un espacio y terminó con o. Entonces la salida es 1. Todos son sistemas secuenciales y todos se modelan como un detector de secuencia. Y este es el famoso robotito que también está resuelto. ¿Se acuerdan de este ejemplo? El robot que está en un habitáculo cerrado. Este es el robot que tiene su nariz, un sensor. Y tiene 2 ruedas. Entonces, cambiando la velocidad de la rueda, yo puedo hacer que gire a la derecha o a la izquierda. Supongamos, si van a velocidad constante, se mueve en línea recta. Si aumenta la velocidad de la rueda derecha, gira en este sentido. Si aumenta la velocidad de la rueda izquierda, gira en el otro sentido. Entonces, y tiene un sensor en la nariz que indica la proximidad de un objeto o no. Entonces, la idea es que este robot se mueva, controlar las ruedas para que encuentre solito la salida y se escape. Y la única premisa es que si ahora se está moviendo, girando a la izquierda, luego tiene que girar a la derecha. O sea, que vaya cambiando el sentido de giro para que pueda encontrar la salida. En algún momento la va a encontrar. Si gira siempre en el mismo sentido, no la va a encontrar. Puede ser que no la encuentre, pero si va alternando cada vez que sensa un obstáculo. Si venía girando a la izquierda y sensa un obstáculo, tiene que empezar a girar a la derecha. Entonces, las ruedas se controlan con Z1 y Z2. Supongamos que este sea Z1 y Z2. Entonces, acá gira en línea recta, se mueve en línea recta. Acá gira en un sentido y acá gira en el otro. La entrada es el sensor. ¿Hay objeto o no hay objeto? Entonces, la máquina de estos... no lo resuelto a esto. La máquina de estos finitos es muy simple. Porque estoy en un estado inicial en donde no está detectando ningún objeto. Entonces ahí se debería estar moviendo en línea recta. ¿Hasta cuándo se va a mover en línea recta? Hasta que detecte un objeto. Entonces yo ahí asigno. ¿Qué quiero que gire? Inicialmente quiero que empiece girando a la izquierda. Encontré un objeto, entonces empieza a girar a la izquierda. ¿Hasta cuándo va a girar a la izquierda? Hasta que deje de detectar el objeto, hasta que se aleje. Cuando se alejó del objeto,
sigue girando en línea recta. Sigue moviéndose en línea recta. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve a encontrar un objeto. Entonces ahí tiene que girar en el sentido contrario, a la derecha. Tiene que ir alternando el sentido de giro. Y en algún momento va a encontrar la salida y se va a ir. Entonces, son 4 etapas simplemente y es sencillo implementar esta máquina de stop limit. Creo que lo hacían en electrónica, ¿no lo han hecho este ejemplo? En una época, cuando estaba el otro docente que ha fallecido, sí lo implementaban en este caso en hardware. Bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Voy a subir la